Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves 29 de julio, queridos hermanos. Celebra la Iglesia por primera vez a los santos Marta, María y Lázaro de Betania. Fue apenas el pasado 26 de enero de este año que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos promulgó el decreto en el que se señalaba que el Papa Francisco acogió la propuesta de ese dicasterio y dispuso que a partir de este año, el 29 de julio, se inscribiera en el calendario romano general la memoria de los 3 santos amigos de Jesús, porque anteriormente solo celebrábamos a Santa Marta, omitiendo a Santa María y a San Lázaro de Betania. Los 3 hermanos formaban esa familia en Betania, grandes amigos de Jesús. Su casa sería como un oasis para Jesús, y probablemente para sus discípulos también en su ir y venir en los diferentes viajes apostólicos. Una tradición posterior afirma que Marta, junto con sus hermanos, se trasladaron después a Marsella, en Francia, donde son honrados de manera especial. De las lecturas posibles, el leccionario ha elegido la primera carta de Juan, que nos invita a la caridad para con los demás. Y el Evangelio podría ser 2. Marta y María recibiendo a Jesús, o el que hemos elegido hoy, que es un trozo del Evangelio de Juan, que nos habla de la fe de Marta en Jesús. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, nos viene muy bien en esta memoria de Santa Marta, porque se nos invita a elevar la anécdota de la familia de Betania a una categoría más universal y válida para todos los tiempos. Todo el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el autor de la carta quiere que saquemos la conclusión más lógica. Si decimos que creemos en Dios, que es todo amor, debemos amar también nosotros. Amarle a Él y sobre todo amar a los hermanos. Porque en eso, dice Juan, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esta carta la leemos detenidamente durante el tiempo de Navidad, pero hoy nos recuerda cuál era el motor interior de la delicadeza acogedora de Marta y nos invita a imitarla en nuestro propio ambiente. Hacer las cosas con amor, acoger al amor mismo en nuestro hogar, definitivamente no queda sin paga. Juan, en el capítulo 11, nos regala el hermoso texto en el que Marta profesa la fe en Cristo, en la vida, en la resurrección. Marta era la más emprendedora de las 2, sin duda. Sale al encuentro de Jesús con un amable reproche, podríamos decir. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso provoca la afirmación de Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aquí la que aparece ahora como orante y como creyente es Marta. María se ha quedado en casa, porque en sus labios pone Juan una hermosa profesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Se ve que no solo sabe cocinar bien,
es también una mujer de fe. Cree en su amigo, ve en él al Mesías, al Hijo de Dios, y por eso el Hijo de Dios le devuelve a su hermano que había fallecido unos días antes. Marta nos da un ejemplo de hospitalidad y de delicadeza familiar, pero también de una fe enorme, porque cree sin haber visto. Decir, creo que eres el Hijo de Dios, luego de ver a su hermano salir de la tumba no hubiese sido difícil. Pero ya Lázaro lleva 3 días muerto, enterrado. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y Marta de inmediato afirma lo que Jesús acaba de decir, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Practiquemos como Marta la lección de la hospitalidad, la lección del servicio a los demás. No hace falta que Jesús se haga visiblemente presente en nuestra casa. En su lugar tenemos a las personas que viven con nosotros. Como dice San Agustín en el sermón que leemos en el oficio de lectura de este día, no deberíamos sentirnos tristes por no poder ver al Señor en carne y hueso y no poder agasajarle en nuestra mesa. Esto no te priva, dice San Agustín, de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Es lo que pedimos a Dios como gracia en este día, en la oración colecta. Concédenos, por intercesión de esta santa mujer, que albergó en su casa a tu Hijo, servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos. Vayamos a servir y hagámoslo con amor, porque al que estamos sirviendo es la vida misma que viene a visitarnos en ese hermano que toca el timbre de nuestra casa porque tiene hambre, porque tiene sed. Y en los momentos de gran tribulación, no olvidemos el ejemplo de Santa Marta, que profesó la fe en Cristo cuando todo apuntaba a muerte y a desesperación. No dejemos de lado el ejemplo de Santa María de Betania, que en el Evangelio de Lucas se nos dice escuchaba al Maestro y a los pies del Señor eligió la parte mejor que nadie podía quitarle. O el ejemplo de Lázaro, de quien sabemos poco, pero que indudablemente junto a María y a Marta acogieron con tanta bondad y tanto amor a Jesús cada vez que éste pasaba con sus discípulos, o quizás alguna que otra vez solo, a visitarles a aquella región en Betania. Que pasen muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. No olvidemos ir a los pies de Jesús sacramentado para orar por la Iglesia, para orar por las vocaciones, para pedir la santificación del clero y de nuestras familias. Que Dios les bendiga.